estrecha. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la adivinación, el maleficio y el espiritismo detalladamente y por qué Dios prohíbe estas actividades. La adivinación es la predicción del futuro. En estas prácticas se pretende develar lo que solo Dios puede conocer. Las técnicas adivinatorias han estado presentes siempre. La curiosidad que ha tenido el ser humano por conocer el futuro ha estado presente por miles de años. Las formas más comunes de adivinación son la quiromancia, la bola de cristal, las runas, el horóscopo, el tarot y la ouija. Dependiendo de la zona, una técnica es más popular que la otra. La precognición es cuando alguien percibe cosas sin utilizar ningún medio de adivinación. Esto puede ser por espíritus que se pueden tener por herencia o circunstancias. La diferencia entre el don de revelación profética y la adivinación es mucha. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Deuteronomio capítulo 18 versículos del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay varios versículos más donde Dios nos advierte el peligro de estas artes. Entonces queda claro que la adivinación está expresamente prohibida por Dios. La curiosidad ha llevado a las personas a consultar el futuro, muchos sin saber que esto no es bien visto por Dios. Estas cosas contaminan al ser humano. Si consultas una vez te dirán algo que te enganche para seguir acudiendo, y estas prácticas abren portales. La astrología es peligrosa, nos puede llevar a posteriores influencias demoníacas. Hay una diferencia entre astrología y astronomía. La astronomía estudia el universo, el espacio y las estrellas como ciencia. La astrología es una disciplina que trata de predecir los acontecimientos de la vida humana en base a los astros y su posición en el cielo. Dios se opone a la adivinación porque Dios desea que nuestra fe y confianza descansen únicamente en Él, y porque los adivinos no son de fiar, porque tras ellos hay entidades oscuras que desean engañar a las personas y alejarnos de Dios. Por eso Dios aborrece estas prácticas, porque nos alejan de Él y nos acercan al enemigo. Por otro lado, el espiritismo es aquella práctica para comunicarse con, entre comillas, los espíritus de los muertos. Es una doctrina que nació en Francia a mediados del siglo XIX. Su máximo exponente es Allan Kardec, quien define a esta práctica como una ciencia que estudia la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus y cómo se relacionan con el mundo físico. Es una doctrina que se le toma como una filosofía y una religión. Ha tenido la influencia de la teosofía y la masonería, ambos principios contrarios al cristianismo. Los principios básicos del espiritismo son 7. Número 1. Niegan a la Santísima Trinidad. Ellos dicen que Jesucristo dejó esta doctrina. Número 2. Piensan que a través de los espíritus van obteniendo más revelaciones y conocimientos y que no se obtienen a través de Jesucristo y la palabra. 3. Dicen que la comunicación con los muertos es algo natural. 4. Afirman que el infierno no existe, que no hay pecado ni condena. 5. Piensan que Dios es una inteligencia suprema inalcanzable y que evolucionando pueden llegar a Él. 6. Creen en la reencarnación. 7. Piensan que hay vida en otros planetas y en otras dimensiones. Primero que nada, la comunicación con los muertos no es algo normal, es a través de prácticas ocultistas que se suceden, hechos paranormales. El infierno sí existe y el alma tiene la oportunidad de volver a Dios o ir allá. Dios
sí es una inteligencia suprema, pero además es mucho más que eso. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo y podemos llegar a tener una relación con Él. Podemos llegar a Dios Padre Todopoderoso a través de Jesucristo, no evolucionando espiritualmente. En cuanto a la reencarnación, es un pensamiento no cristiano que pertenece a otras religiones. La palabra nos deja claro que solo se vive una vez y luego el juicio. En otros planetas no hay vida humana y si la hubiera habría quedado escrito en la Biblia. En otras dimensiones pueden existir algunas presencias espirituales, pero generalmente son de origen demoníaco. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Lo que vienen a comunicarse a través del espiritismo son demonios con la facultad de suplantar a la persona fallecida e incluso adoptar su voz. Estas entidades están siempre al acecho esperando que se den estas oportunidades para presentarse y a engañar a las personas, atarlos y hacerlos caer. El espiritismo representa una seducción muy grande cuando una persona pierde a un familiar muy querido. Muchas veces no se conforma esta persona con esa pérdida y desea comunicarse con la persona fallecida. El enemigo utiliza esta situación como anzuelo para llevar a esa persona a esta práctica. Es peligroso, por eso la Biblia lo condena. Espiritismo y cristianismo son cosas totalmente incompatibles. Como muchos saben, la Ouija es este tablero de madera con el alfabeto y números escritos en él, con el que se puede establecer contacto con espíritus. Muchas personas, la gran mayoría de hecho, utilizan la Ouija como un juego, porque se dejan llevar por la curiosidad y algo de adrenalina, pero en realidad es un instrumento ocultista de apertura de portales para atraer energías negativas, entidades demoníacas, posesiones e infestaciones de casas. Dentro del tablero aparece el alfabeto completo, los números del 1 al 0, un sí y un no, una despedida y el señalador que va apuntando el mensaje del supuesto espíritu. En este sistema que está cada día más alejado de Dios, vemos un creciente interés en promocionar lo que es la Ouija. Lo vemos en películas, series, juegos, etc. Esta famosa Ouija ha destruido la vida de muchas familias a lo largo de los años, llevando inclusive a que muchos jóvenes lleguen al SUI o a cometer homicidio porque sufren influencias demoníacas. Las personas que practican ocultismo saben muy bien que esto no es un juego y la utilizan como lo que es una herramienta del ocultismo para el espiritismo y para abrir portales interdimensionales. Debes saber que a través de la Ouija y de todas estas prácticas de adivinación nunca vendrá un familiar fallecido. Las almas de los fallecidos no se pueden comunicar de esta manera. Quien se comunica contigo es un demonio tan inteligente que se hace pasar por la persona fallecida en todos los aspectos. La Biblia no nos habla directamente de la tabla Ouija, pero sí nos habla de lo peligroso que es el espiritismo y el ocultismo, y de cómo Dios condena estas prácticas. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Ouija está totalmente prohibida por Dios. Es también un instrumento muy peligroso, y si Dios la prohíbe es porque es una forma de protegernos. El hecho de que una primera vez no pase nada no significa que no se haya abierto una puerta.
En el fondo es exponerse a un peligro totalmente innecesario. Las personas que participan en esto quedan muy vulnerables a ataques demoníacos, queda vulnerable la casa y los miembros de la familia. Lamentablemente hoy está de moda todo esto, inclusive hay hasta aplicaciones de celulares para simular a la tabla Ouija, pero sea como sea, la versión de Ouija se termina jugando con fuego. Y por último tenemos al maleficio. El maleficio es un término que incluye la hechicería, la brujería, la magia blanca, negra, la wicca, entre otras. Maleficio es la acción de afectar o dañar a otro con la intervención de demonios. Son prácticas antiquísimas reveladas por ángeles caídos hace muchos años atrás. Como ya vimos anteriormente, el maleficio, tanto como prácticas de hechicería, encantadores, adivinos, mago, etc., todo esto está condenado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Dios Todopoderoso Yahweh condena a todo quien practique ocultismo en general, incluso la magia blanca, que por más blanca que sea, también intervienen los demonios. Generalmente los objetivos de maleficios son dañar la economía, enfermar a alguien, ruptura de parejas, maleficios a muerte, etc. En la magia blanca se hacen rituales de prosperidad, limpieza, amarres, etc. ¿Cómo saber si he sido víctima de brujería? Los síntomas son los siguientes: insomnio repentino e inexplicable, ansiedad que impide conciliar el sueño, pesadillas violentas, enfriamiento e irritabilidad en las relaciones de parejas, dolor de cabeza o estómago que aparece sin explicación y no hay respuesta médica, cambios de humor repentino, irritabilidad y angustia sin motivo aparente, problemas financieros de un momento a otro, cansancio o falta de energía y pesimismo en general. Si se tiene la sospecha de brujería, es importante saber que sí se puede romper. Las principales formas de brujería directa son brebajes, pócimas, vudú, embrujo en comida, que generalmente son pasteles o bombones, mientras que por otro lado las principales formas de brujería indirecta son macumbas, entierros, maldiciones, encantamiento, mal de ojo, ofrenda, negatividad proyectada, etc. Lamentablemente hay muchas maneras. ¿Qué se debe no hacer? Cuando se tiene la sospecha, lo primero es no recurrir nunca a ningún tipo de ocultismo, ya que esto solo va a fortalecer el maleficio y te jugará en contra. No consultar a adivinos, brujas blancas, no hacer un contrahechizo, no realizar prácticas de superstición ni utilizar amuletos de protección. No hay que tener miedo ni tampoco ignorar el problema. Tampoco hay que autosugestionarse. Si encontraste brujería en la puerta, no debes tocarlo directamente, sino agarrarlo con pala y escoba para botarlo a la basura o quemarlo y comenzar a hacer mucha oración. Lo que se debe hacer es lo siguiente. Antes que todo, tienes que saber que las brujerías sí se pueden romper, gracias a Dios, porque Dios todo lo puede, y no hay nada que nosotros hijos de Dios no podamos lograr si estamos en santidad. Las condiciones para romper una brujería es, primero, aceptar de corazón a Jesucristo como tu único Señor y Salvador y arrepentirte de verdad de todos tus pecados. Debes identificar más o menos quién es quien te hizo perjudicar, porque no tienes que odiar a esa persona y por difícil que sea, debes orar mucho por esa persona. No debes querer vengarte. Romanos 12:19 dice: no defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Debes perdonar a esa persona que te quiso perjudicar, no acumular rencor en tu corazón. Tienes que acudir a un pastor o líder de iglesia y seguir sus indicaciones. Tendrás que orar mucho y confiar a ciegas en nuestro amado Señor Jesucristo. Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hasta aquí el video del día de hoy. Si este video te gustó, apóyame con un like
suscríbete, comenta lo que tú quieras, comparte este video y activa la campanita. Si te gustan los temas de misterio y conspiraciones, te invito a seguirme a mi segundo canal, Despiértate tú que duermes 1. Adiós.